Flor y Canto presenta. Número 299 del Compendio del Catecismo. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? Y responde: la llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que, siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Llamada continua a la conversión. Un detalle del Evangelio de San Marcos, que es bien significativo. El Evangelio de San Marcos, a diferencia del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas, que comienza con la infancia de Jesús, Marcos comienza ya con el episodio de Juan Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Ya comienza en ese momento de la vida de Jesús. Después de ello narra muy brevemente, en 2 versículos, las tentaciones de Jesús en el desierto. O sea, comienza San Marcos con el bautismo de Jesús en el Jordán, tentaciones del desierto, y acto seguido, estamos hablando de Marcos 1:15, dice: después Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. O sea, este es el mensaje con el que Jesús inaugura su ministerio público. Se ha cumplido el tiempo. Curiosa la expresión "se ha cumplido el tiempo". Yo creo que a más de uno os habrá venido a la mente esa expresión de San Pablo: en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo a través de una mujer, ¿no? Se ha cumplido el tiempo, en la plenitud de los tiempos. Claro, estamos en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es la llegada de Jesucristo. Ahora es cuando el hombre puede llevar adelante esa conversión. Sin la gracia de Jesucristo, pedir la conversión es como pedir peras al olmo, que dice el refrán castellano. No se puede pedir peras al olmo. El olmo es un árbol que no da fruto, entonces no le pidas peras, porque no es un peral, ¿no? Bueno, pues en la plenitud de los tiempos, llegado Jesucristo, sí se puede pedir la conversión, porque Cristo da la gracia, ¿no? Antes de Jesucristo existía la ley, pero no existía la gracia. Y ahora que la gracia ha llegado en Jesucristo, la conversión es apremiante. En esta plenitud de los tiempos, la conversión es don y tarea, las dos cosas. La conversión es un don que Cristo viene a dar al mundo y es una tarea del hombre. Ambas cosas acontecen al mismo tiempo. Es una gracia, pero es una gran tarea y supone un gran esfuerzo del hombre y supone que es la principal de las tareas en las que tenemos que ocuparnos. Nuestras fuerzas principales, nuestras energías, ¿en qué tenemos que dedicarlas? Mira, en la conversión. La palabra conversión, la llamada a la conversión, se puede entender de distintas formas, ¿no? La primera es la llamada a acercarse a la fe. Alguien que no había conocido a Jesucristo y que recibe el mensaje por primera vez y está llamado a la conversión, es decir, está llamado a acoger la fe, a bautizar, a creer y a bautizarse, comenzando una conversión en su vida. Ese es el primer sentido de la palabra conversión. Abrirse a la fe con todo lo que ello supone, acoger a Jesucristo como Señor de nuestra vida, bautizarnos y en ese bautismo recibir la llamada a una vida nueva, a una conversión. Primer sentido de la palabra conversión. También es cierto, fijaros bien, que con mucha frecuencia quienes hemos sido educados o no, pues en una tradición católica y que recibimos el bautismo recién nacidos, solemos hablar de primera conversión como un momento en nuestra vida, un momento de gracia que puede acontecer en distintas situaciones en las que, habiéndonos quizás alejado, habiéndonos apartado del amor primero, incluso habiendo hasta perdido muchas veces, ¿no?, o en algunas ocasiones la fe, habiendo dado la espalda a esa vida de gracia en la que habíamos nacido, en mayor o menor grado, pero sin embargo uno ha recibido
un don especial de volver a redescubrir el tesoro que tenía en él, pero lo tenía olvidado, volver a redescubrir ese tesoro que Dios nos dio en la gracia bautismal y del que no habíamos sido suficientemente conscientes. Y quienes viven esa primera conversión la viven como un nacimiento, como un haber nacido ese día la vida de gracia. Para ellos, para quienes han vivido este momento, es como si ese fuese el primer día en que hubiesen descubierto a Jesucristo, como si uno dijese, es que ahora he sido ciego, no percibía ese don, ¿no? Y a la luz de ese momento de la conversión, de esa primera conversión que llamamos, ¿no? Pues todo lo ven nuevo. Es como la vida está refundada de una manera nueva, ¿no? También se habla en la tradición de la Iglesia de una segunda conversión. ¿Qué significa una segunda conversión? La segunda conversión quiere decir que, como el hombre está en estado permanente de conversión, sería un error decir, yo ya he tenido mi conversión. Ya he tenido mi conversión y con eso ya me siento seguro, lo tengo. No es cierto. Aunque la primera conversión ha podido ser tumbativa, ha podido ser tumbativo ese encuentro con Jesucristo, siempre hay muchas cosas en nuestra vida en las que el Señor todavía espera que maduremos y espera que caigamos en cuenta, ¿no? Y esa segunda conversión suele tener también algunos momentos especiales. Por ejemplo, acordaros en el Evangelio, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías y ibas a donde querías, ¿no? Pero ahora cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Tú anteriormente hiciste muchas cosas por mí, pero ahora te pido que tú te dejes conducir, que te dejes llevar, que dejes que Dios escriba la letra pequeña de tu vida. La segunda conversión suele tener estas características, ¿no? La característica de no ser nosotros, ¿no?, los que llevemos la iniciativa de nuestra vida, sino dejarnos hacer, dejarnos llevar, dejarnos purificar. Quizás la primera conversión suele quedar todavía muy patente que uno mismo se considera pues el actor de su vida, y la segunda conversión es cuando Dios nos ha ido haciendo aprender que muchas veces que incluso queriendo servir a Jesucristo nos buscamos a nosotros mismos, que nos hemos sentido falsamente seguros en la primera conversión de nosotros mismos y fácilmente hemos caído, como ese Pedro que le dice a Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y estaba en los planes de Dios que Pedro le negase al Señor 3 veces, para que de esa experiencia de la propia debilidad naciese una segunda conversión, mucho más madura que la primera. Sí, la segunda conversión de Pedro es mucho más madura que la primera, cuando le dice, mira, Señor, si tú lo sabes todo, si tú lo sabes que te quiero. Y en ese momento las lágrimas de Pedro, dice San Ambrosio, son como un segundo bautismo. Las lágrimas de la segunda conversión de Pedro son como un segundo bautismo, un agua de purificación que nos pone siempre en esa pista de la continua conversión y seguimiento a Jesucristo.